Eh, ahora sí, ya, empecemos de nuevo. Bueno, vamos a hablar de Don Lucifer, que como decía el expositor, eh, era el ángel principal del cielo. Ya, y aquí hace una división en el expositor que habla primero de esta rebelión de Lucifer y luego menciona otros ángeles quizás de la misma importancia como fue Lucifer eh, que Miguel y Gabriel. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de este ángel llamado Lucifer y voy a leer un poquito lo que dice el expositor. Dice, se cree que originalmente todos los ángeles fueron sin faltas y como Adán en el huerto fueron puestos a prueba. ¿Ya? Su categoría teológica durante este tiempo fue que eran incapaces de pecar. El ángel principal del cielo, Lucifer, puso fin a esta prueba e instigó una gran rebelión en contra de Dios mismo. Ya voy a compartir pantalla para una pequeña presentación. ¿Puedo ver ahora? Ah, no, porque si no. Ahora sí puedo. Ya. Ya. La rebelión de Lucifer. Ese lleva el expositor como título. Ya. Vamos a ver algunas características de este personaje llamado Lucifer, que su nombre significa portador de luz, ¿ya? Lucy, luz, y Fer, portador de luz, ¿ya? Eh, como se conoce, Lucifer fue un ángel, específicamente un querubín, ¿ya? Quiero que busquen en su Biblia Ezequiel 28:14, si es que alguien lo puede leer, mi hermano Diego, si es que la Grisel lo deja. Ezequiel 28:14. Amén. 28:14, ¿cierto? Ya, ya, Johnny. Sí, Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. ya. Entonces aquí nos hace mención de que, bueno, este pasaje de Ezequiel es una profecía de este profeta hacia el pueblo, hacia el rey Tiro, eh, que los teólogos y estudiosos eh, dicen de que no hay ningún ser en esta tierra eh, que pudiese tener estas características. Por lo tanto, se le atribuye que estas características son para Satanás, ¿ya? Para Lucifer. Y aquí nos habla de que, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro que Lucifer era un querubín. Y también nombra de que era protector. Eh, los querubines en la Biblia se ocupaban para proteger cosas, objetos o lugares. En el Edén, cuando Adán pecó, Dios puso querubines para que lo protegieran y guardaran ese lugar, ya para que nadie pudiese entrar de nuevo. En el arca del pacto también habían querubines en la estructura del arca, ya como protección de lo que ahí había dentro. Entonces, la función que tenía Lucifer era
protector del monte de Dios, que en este caso va a hacer referencia al trono de Dios, donde estaba Dios. O sea, era como el encargado, era como el mayordomo de la casa de Dios, una cosa así. ¿Ya? Era como, si se puede decir así, entre comillas, el sucesor en la línea del cielo. Estaba Dios, obviamente Jesús, y después venía Lucifer, ¿ya? Eh, quiero que alguien me pueda buscar Ezequiel 28:12, que está ahí mismo. Amén. Amén. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ya, como les decía, Dios creó a Lucifer de una forma perfecta. Sello de la perfección, dice. Era como su ángel preferido o predilecto, ¿ya? Dice, sello de la perfección, lleno de sabiduría, ¿ya? Y acabado en hermosura. Era el ángel más hermoso de la creación. Y estas características, hermoso, perfecto, sabio, encargado del monte de Dios, todas estas características hicieron que Lucifer pensara distinto a los demás ángeles y pensara y entrara en sí la avaricia, ¿ya? Querer ser como Dios. Era tanta su perfección, era tanta su hermosura, que quiso llegar un poquito más allá. Y entró el pecado en su vida y quiso ser como Dios. Quiero que lean Isaías 14:15. Amén. Amén. Mas Diego. tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. No, me equivoqué. Ah, sí, era 14. ¿Ya? ¿La leo, 14? Sí, léelo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ya, aquí él pretendía llegar a la altura de Dios, al trono de Dios, ¿ya? Y ser semejante a Dios en su avaricia de perfección, ¿cierto? Que él tenía en el puesto que él tenía, quería llegar a ser como Dios, ¿ya? Entonces se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios y Dios obviamente no lo permitió. Y vamos a leer en Apocalipsis 12:4. Si alguien más lo puede leer. Bueno, Jorge. Apocalipsis 12:4. Amén. 12:4 dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciera. A ver, entonces aquí nos habla de que el momento de la rebelión, Lucifer también pudo convencer a una tercera parte de los ángeles que existía en el cielo, ¿ya? Amén. Y obviamente Dios mandó a esta tercera parte junto a Lucifer a la tierra, desterrados del cielo, y le dio potestad de todo lo que hay en la tierra.
ahora Lucifer en este momento es dueño, amo y señor de todo aquí en la tierra, y tiene la potestad de hacer lo que quiera. Eh, Tiene sus ángeles repartidos por todo el mundo, por toda la tierra, cada uno con diferentes funciones, ¿cierto? Igual que en el cielo, como se dijo la clase pasada, tiene clasificación también de ángeles aquí en la tierra, algunos más importantes que otros. En el libro, yo estuve estudiando, o sea, estuve leyendo y dice que en el libro de Enoch se menciona también algunos ángeles eh, que también fueron desterrados, ¿cierto? Que son de igual importancia que Lucifer, que tiene una categoría mayor a los ángeles normales. Eh, por lo tanto, Lucifer se trajo la tercera parte de los ángeles y se trajo a ángeles poderosos, ¿ya? Eh, y Lucifer se quedó con el mando de la tierra, tiene la potestad de hacer lo que quiera acá. Eh, y hasta el día de hoy reina en esta tierra, ¿ya? Hay una característica de Lucifer que está como implícitamente en la Biblia, pero que para mí no está totalmente confirmada, que se dice de que Lucifer fue el encargado de la música en el cielo, encargado de la adoración en el cielo. Eh, el versículo que... Uy, ¿cuál era? Ezequiel 12. Ah, en Ezequiel 28:13 dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, hace referencia a que desde que se creó Lucifer, la música estuvo en este contexto. Por lo tanto, se dice de que Lucifer fue creado como con música y era encargado de la música y de la adoración en el cielo. Ya, pero para mí este versículo por lo menos no deja nada claro. Pero es una característica que muchas veces se nombra de que Lucifer era el encargado de la música en el cielo, ¿ya? Y estas son las características que básicamente la Biblia expresa de este ángel malo. Eh, y yo le comentaba a mi mamá que para todo el protagonismo que tiene Lucifer durante la historia y durante la Biblia, es poco lo que sale nombrado en la Biblia. Es poca la información que hay de Lucifer en la Biblia. Bueno, así como también los ángeles, ¿ya? Pero sabiendo la importancia, ¿cierto?, que tiene Lucifer, eh, como se le podría decir, es el antagonista de la historia, eh, es poco la información que hay, ¿ya? Eh, Nombrar que también hay que tener claro de que Lucifer quiso ser como Dios, pero nunca llegó a ser como Dios, ni va a ser como Dios, ¿ya? Una de las características que lo diferencia a Dios es que no es omnipotente, no es omnipresente, ¿ya? Es un ángel, y como ángel no tiene las características de Dios, ¿ya? Dios se supone que es, como definición, tiene definición de creador, ¿ya? Lucifer tampoco es creador, ¿ya? Eso es sumamente importante. Es un ángel perfecto, sabio, hermoso, que quiso ser como Dios, pero no lo pudo llegar a ser y tampoco lo va a llegar a ser, ¿ya?
Eh, luego, como les decía al comienzo, también nombra al expositor algunos, estos dos ángeles que tienen funciones bien determinadas en el cielo y que quizás los podemos llamar un poco más de jerarquía mayor a los otros ángeles y son nombrados en la Biblia bastante. Ya, el primero es Arcángel Miguel. Giovanni en la clase anterior dio referencia también a estos ángeles y algunos otros, pero aquí los vuelve a nombrar. ¿Ya? Arcángel Miguel, que significa que es como Dios. Eh, este arcángel es el encargado de la lucha celestial, encargado de los ejércitos celestiales, y se le nombra en algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo cuando se disputa el cuerpo de Moisés con Satanás. ¿Ya? Creo que eso sale en Judas. ¿Ya? Usted lo busca, no lo voy a leer para no entrar en detalle, pero se disputa el cuerpo de Moisés con Satanás. Lucha, también en Apocalipsis creo que sale, lucha con Satanás en el cielo. ¿Ya? Y también se nombra que estará de parte de Israel en la tribulación. ¿Ya? Y el arcángel Gabriel, que significa el Todopoderoso de Dios. Este ángel es como el mensajero de Dios. Estuvo en varios, se nombra mucho el arcángel Gabriel. Por ejemplo, cuando Dios necesita profetizar algo, mandaba a Gabriel de mensajero. Eh, por ejemplo, en el nacimiento de Juan el Bautista, en el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Le dijo a María que iba a tener a Jesús, le dijo a José que no se preocupara del tema de la virginidad de María. Eh, También cumplió funciones, por ejemplo, de liberación, liberó a los apóstoles de la prisión, y ejecutó a Herodes, ¿ya? El arcángel Gabriel se nombra bastante en la Biblia, y es como el mensajero de Dios. ¿Ya? Y bueno, como la clase pasada, Giovanni me gustó la última parte de su clase en donde hizo algunas preguntas como abiertas, como para meditar. Así que yo quiero que podamos participar. Aquí no hay respuestas correctas porque eh, la Biblia habla bastante poco de estos temas. La mayoría de las cosas son interpretaciones que uno le puede dar y hay algunos libros externos a la Biblia, como se dijo en la clase pasada, que nombran algunas cosas, pero tampoco son como tan claras. Entonces, eh, vamos a poner algunas preguntas y quiero que las vayamos contestando. La primera es: ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer en el mismo momento de la rebelión? Si alguien me la puede responder o dar su opinión. ¿Por qué Dios no destruyó a Lucifer en el mismo momento de la rebelión? Mi hermano Diego, mi hermano Jorge, Giovanni, ¿quién más está? El pastor, hermano Ian, hermana Dori, hermana... Alguien que me responda. Estoy pensando. ¿Por qué Dios no destruyó a Lucifer en el mismo momento de la rebelión?
hagamos una comparación, por ejemplo, con lo que pasó con Adán. ¿Por qué no destruyó a Adán cuando pecó? Y hubiese quizás hecho de nuevo otro Adán. Dios tenía la facultad de hacer eso. ¿Por qué no destruyó a Lucifer en el mismo momento, al final, o sea, en el comienzo de la rebelión, y no hubiésemos ahorrado todo esto? Toda esta historia no hubiésemos ahorrado. ¿Por qué no lo destruyó en el momento? Quizá no vamos a entrar en la mente de Dios porque eso es imposible. Pero lo que demuestra la Biblia y lo que nos enseña la Biblia y su palabra, creo que hay una respuesta, entre comillas, correcta. Mi pastor, Amén, amén. dígame. Bueno, pienso yo que lo dejó para poder tener a alguien como para probar al hombre. Dios lo dejó para probar al hombre. Ya. Lo que había hecho para probarlo. Yo pienso eso. No sé si estaré bien o no. Pero Sí, no, aquí no hay respuesta correcta, pastor. Ya. Aquí, Yo pienso eso, de ¿sí? que ¿Está lo bien? dejó para probar al hombre, porque por intermedio de la serpiente, Satanás probó a la mujer primeramente, y después la mujer probó al hombre. Entonces lo dejó para eso, y hasta los días de hoy lo tiene para probar al hombre, para probar y posteriormente hacer un reino eterno perfecto, porque el reino eterno va a ser perfecto, con cuerpo incorruptible de gloria. Esa es la versión que yo podría decir. Y además, Satanás, Dios le da límite. No, el Satanás no puede hacer nada que no sea aceptado por Dios. Porque encontramos ahí en Job, por ejemplo. En Job, Satanás tuvo que pedirle la venia a Dios para poder probar a Job. De lo contrario, no habría podido, porque su poder es limitado, no es completo. Esa es la verdad. Es limitado. Lo que Dios le permite, eso puede hacer él. Y podemos decir de que Jesús cuando sacaba a los demonios era porque el demonio tenía que salir, porque Jesús lo reprendía y tenía que el espíritu de salir de la persona, porque los mismos demonios decían: ¿qué quieres de mí? El hijo del Altísimo. No me dejes, déjame o échame en otro ser, porque quiero tener una habitación cuando aconteció con los demonios del endemoniado Gadareno, cuando el Señor fue con su poder y le mandó, y tuvieron que obedecerlo, pero dijeron: mándanos a otro cuerpo, y los mandó a los cerdos. Eso significa que no tiene sus límites, no tiene completamente el poder de poder hacer lo que Satanás quiere. O sea, en este caso es Dios que determina o lo manda o le da el permiso para poder hacer. Esa es mi versión acerca de los ángeles caídos. Amén. Gracias, pastor. Yo, por ejemplo, coincido con el pastor en el sentido de que la pregunta dice: ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer en el mismo momento de la rebelión? Porque quería probar al hombre, ¿cierto? Eso decía mi pastor.
una de las características principales de nuestro Dios es que es justo. Su justicia es una de sus principales características. Y para que haya justicia, nosotros sabemos que siempre tiene que haber un juicio y tiene que haber un acusador, un abogado, tiene que haber motivos por lo que se juzgue también. Entonces, ese es, a mi parecer, el motivo por lo cual Dios dejó a Lucifer en ese momento en la rebelión y no lo destruyó, para que después, al final de los tiempos, se complete toda esta justicia divina de Dios y nadie pueda decir, no, es que yo no supe, es que yo nadie me dijo nada. Entonces ahí va también el libre albedrío del hombre, cual le ha dado Dios para poder elegir. Entonces, como decía mi pastor, es como probar al hombre, pero en su justicia. Él quiere algún día, Dios quiere hacer su juicio justo, en donde te diga, mira, yo te di esta oportunidad, al hombre tú la tomaste o la dejaste pasar, mira, aquí tuviste la oportunidad, yo mandé a mi hijo para que tú pudieras tener esta salvación. Y entonces Dios quiere hacer ese juicio justo donde nadie, donde quiere juzgar a todos, donde de todas las cosas claras, mira, diga, todo esto está escrito en los libros y nadie puede decir, no, yo no hice esto, yo no hice aquello. Entonces, a mi parecer es por ese motivo igual, de su característica de justicia, en donde Él siempre todo lo quiere hacer en justicia y quiere algún día hacer este juicio eterno en donde va a juzgar a toda la humanidad y va a juzgar completamente ahí. Ya él, como sabemos, ya tiene el lugar predestinado para Lucifer y sus ángeles y también van a tener que mucho acompañarle de los hombres porque han seguido a los preceptos y las cosas de Satanás el diablo. Entonces yo creo que en su característica esa de justicia, Dios no terminó con Lucifer porque quiere algún día hacer al final de los tiempos ese juicio justo. Es como seguirlo con Mi hermano Jorge. Amén. También, bueno, otro punto también, concuerdo también con mi pastor y con mi hermana Betty, pero también quisiera aportar. Si aquí, es cierto, todos aportamos aquí, como dice mi hermano, ¿Sí? no Sí, hay una verdad aquí. esa es la idea. Sí, aportar. Mire, yo también tengo otro punto ahí, porque yo había estudiado, a mí me gustó cuando escuché que, por lo menos este estudio, por lo menos, lo había estudiado, me había encontrado con él por ahí, lo había estudiado hace mucho tiempo. Hay un punto ahí que también es la libertad. La libertad. Porque como decía mi hermano, ¿por qué Dios no terminó al tiro con Lucifer, no lo destruyó, ¿cierto? Yo también me preguntaba eso antes, siempre me preguntaba. Pero hay que tener en cuenta la libertad. Que no solamente, amado hermano, la libertad de escoger, que no solamente la tenía Adán y Eva, sino que también la tenían, parece que todos los seres creados por Dios, como dice allí, ¿cierto? En Colosenses 16:1 me parece que habla allí, que todo fue creado por Dios. Y uno de las cosas, ¿cierto?, es la libertad de escoger. Dice que es un principio fundamental del gobierno de Dios. Entonces ahí yo por lo menos pude entender por qué Dios nos destruyó y también por qué también Dios después nos destruyó también Adán y Eva, porque Adán y Eva no fueron los primeros que pecaron. El pecado primero, ¿cierto?, nació en el corazón de Satanás, porque él dice que él es el padre de toda mentira, dice. Él fue el primero que pecó. Después, claro, fue echado a la tierra y acá, ¿cierto? Todos conocemos la historia, ¿cierto? Que usó la serpiente también para engañar, no a Adán primero, sino a Eva, ¿cierto? Pero por lo mismo también, ¿por qué después nos destruyó Adán y Eva? Porque Dios, ¿cierto, amado hermano? Él respetó, ¿cierto?, ese principio fundamental de su gobierno, que es la libertad de escoger. Porque Adán y Eva, Dios les dijo, ¿cierto?, de todos estos árboles le dijo, podrás comer, pero de hay uno que él le prohibió. Entonces él podía escoger si, ¿cierto?, se sujetaba a ese mandamiento de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, bueno, como dice la Biblia, fue tentado, ¿cierto?, pero aún así, ¿cierto?, él podría haber escogido porque había recibido de Dios el mandamiento y podría haber escogido
no comer de ese árbol, pero Eva escogió comer de ese árbol, ¿cierto? Y comió. Entonces ese es un principio fundamental. ¿Por qué Dios no, creo yo, por qué Dios no destruyó a Satanás? También debemos entender, amado hermano, hay otro punto también, que la Biblia dice que 1/3 de los ángeles se unieron a Lucifer. Lucifer, ¿cierto? Con sus argumentos, amado hermano, convenció también, así como convenció a Eva, convenció primero en el cielo también, dice, ¿cierto? A 1/3 de los ángeles, que no es menor, ¿eh? El poder de convencimiento que tenía en sus argumentos, ¿cierto? En sus planes y sus argumentos, amado hermano, que él usó, ¿cierto? Y dice que 1/3 se les unió, 1/3 de los ángeles. Entonces ahí preguntamos si Dios hubiese, por ejemplo, destruido a Lucifer inmediatamente, y Dios podría haberlo hecho, ¿cierto? Algunos seres angélicos, ¿cierto? Que no habrían comprendido bien el carácter de Dios, ¿cierto? Que habrían visto en ese momento destruir así, amado hermano, de manera radical, ¿cierto? A Satanás, al instante, habrían comenzado a adorarlo por temor. Porque esa es una de las cuestiones, amado hermano. También podríamos hacer una pregunta: ¿por qué Satanás aspiraba, ¿cierto, amado hermano, el trono de Dios o el lugar de Dios? Él siempre quiso ser adorado, él quería ser, esa era la cuestión en final. Lo encontramos allí cuando él tentó a Jesucristo. También hay una respuesta en el principio del ministerio de Cristo. Él le dijo: si postrados me adorare. Como que allí da la respuesta de por qué Satanás quería usurpar el trono de Dios, amado hermano. Él siempre ha querido y quiere ser adorado. Y por eso a Jesús le dijo, por sobre todas las cosas, él le dijo: si postrado me adorares, él le dijo. Entonces ahí da la respuesta que Satanás desea ser adorado como Dios, y eso él quería ser adorado, amado hermano. El Salmo 90, versículo 1 dice que Dios, Jehová, dice, está sentado, está sobre los querubines, dice. Es decir, Satanás era uno de sus querubines, amado hermano, pero él estaba por debajo de Dios, y él veía toda la adoración que Jehová, que el Creador recibía, y eso él lo anhelaba, lo quería, y lo quería usurparlo, amado hermano. Eso es así en lo que yo podría, como le digo, podría aportar en mi hermanito. Y complementando también con lo primero que decía de la elección, Dios también, por ejemplo, dio a su Hijo en sacrificio y dio esa oportunidad a nosotros de poder elegir a Jesús. Entonces, sigue la misma línea de elección personal, ¿cierto? De elegir lo que es bueno o elegir lo que es malo. La siguiente pregunta es: ¿qué otro nombre recibe Lucifer? No sé si alguien me puede dar algún otro nombre. Obviamente basados en la Biblia, o no tan vulgarmente quizás. Satanás, diablo. Satanás. ¿Qué significa Satanás? ¿Alguien sabe qué significa Satanás? No sé. Significa adversario, ¿ya? Luego de que Lucifer se rebeló contra Dios y llegó a la tierra, se le llamó Satanás, que significa adversario, ¿ya? ¿Algún otro nombre? El dragón igual se le menciona en Apocalipsis. Dragón, sí. Serpiente antigua. Sí. También. El dios de este siglo igual creo que lo mencionan. Padre de mentira. Amén. No sé si hay otro. Sí, hay otros nombres que son en hebreo o en griego, que también hace referencia a Satanás o a Lucifer. ¿Ya? Hans, dime. Una pregunta. O sea, ¿desde qué momento porque, por ejemplo, en hartos pasajes de la Biblia, igual se menciona como... O no estoy seguro. Pero ¿en qué momento uno puede como hacer la diferencia en que ya no es Lucifer y ahora es como diablo? Así como, en cuanto como tipo de nombre. En el momento de la rebelión, cuando cae a la tierra con la tercera parte, ahí ya no es Lucifer, pues ya no es astro de luz, portador de luz. O sea, obviamente sigue siendo hermoso,
pero Dios, por ejemplo, a través de la Biblia, hay ciertos acontecimientos en la vida de las personas que Dios les cambia el nombre, ¿ya? Hay muchos pasajes que Dios cambia los nombres de las personas. Y en este caso yo creo que fue lo mismo. Después de que hubo esta rebelión, ya no se llamó Lucifer, sino que se llamó Satanás. Ya, la otra pregunta, y es la más complicadita que hay. Eh, ¿Existe diferencia entre los ángeles caídos y los demonios? Yo quiero aquí que ojalá mi pastor nos pueda aclarar un poquito esto, si es que tiene información, porque de verdad que esta es una pregunta que yo la busqué por lo menos mucho, investigué, pregunté hasta otro pastor y la verdad que no hay ninguna teoría clara. No sé si mi pastor tiene alguna información más que nos pueda ayudar en este sentido, si existe diferencia entre los ángeles caídos y los demonios, o si son lo mismo, no sé. Yo aquí esta pregunta me abstengo. A ver, es complicada la pregunta. Existe diferencia, tiene que existir diferencia. Ahí mismo, por ejemplo, cuando Satanás, por un ángel, peleaba por el cuerpo de Moisés, hubo una diferencia porque tenía más poder el ángel de Dios que el ángel caído. No sé, pues una sugerencia mía. No, pero la pregunta es diferencia entre ángel caído y demonios. Sí, porque No entre ángeles caídos y ángeles buenos, ¿cómo se le puede decir? existe diferencia entre los ángeles. Tiene que haber diferencia, porque no tienen mayor poder que Dios le dio a los demonios, o sea, a los ángeles que no fueron caídos, porque tienen más poder los ángeles de Dios que los demonios. Ahí está la diferencia. No me entendió, pastor. Lo que pasa es que en la Biblia hay pasajes en donde habla sobre ángeles caídos, ¿ya? Y hay pasajes en la Biblia donde habla sobre demonios, potestades, principados, espíritu inmundo y todo eso. Entonces la pregunta es si